Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Sí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Los voy a esperar para que lo leamos todo. Quisiera que todos abriéramos este pasaje porque quiero que podamos leer el título de este pasaje o de este capítulo. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuál es su título en la Biblia? En el capítulo 20, donde dice 20. La resurrección. Amén. Hoy el mundo está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros no lo celebremos, pero nosotros sabemos de que Cristo está resucitado. Amén. ¿Cuántos lo saben? Cristo está resucitado y está a la diestra de Dios Padre. ¿Sí lo saben? Amén. ¿Cuántos sabemos de que Cristo, aunque esta semana volvieron a recordárnoslo, una semana de reflexión, estaba mirando otra vez La Pasión de Cristo? Esa película es apasionante. Cuando todo lo que Cristo tuvo que pasar para el perdón de nuestros pecados, todo lo que Cristo tuvo que permitir en su vida para que usted y yo fuéramos limpiados de nuestros pecados. ¿Ustedes saben qué fue lo que Cristo hizo? Fue derramar su sangre, fue dar su cuerpo, dejar toda su sangre para que por su sangre nuestros pecados fueran limpiados. ¿Sí lo sabían? Entonces, si yo le preguntara en este momento, ¿ustedes son pecadores? ¿Usted qué me respondería? Amén. Pero Cristo nos limpia de nuestros pecados. Amén. Entonces ya todos sabemos cuál fue el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero la pregunta de hoy es, ¿para qué Cristo hizo ese sacrificio? ¿Por qué Jesús permitió que lo azotaran? De pronto en la Biblia no dice que lo patearon, pero quizás pudieron haberle dado un puntapié, ¿cierto? Todo eso Él lo permitió que lo latigaran, y no era cualquier látigo, fuera la correa de la mamá, pero era un látigo con unos huesitos que arrancaba la carnecita. Y así como es la pasión de Cristo, así fue, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Él permitió todo esto? ¿Para qué? Entonces ya sabemos que lo primero fue para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero hoy vamos a aprender qué fue lo primero que Jesús hizo cuando resucitó. Amén. Acabamos de ver que en el capítulo 20 dice la resurrección, y no dice más, solo la resurrección, pero ya sabemos que es la resurrección de Cristo. Amén. Entonces vamos a leer capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? De aquel mismo día de la resurrección, o sea, el día que Él resucitó. Él resucitó por la mañana, pero ya aquí estaba de noche. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El 20.
Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál fue la primer bendición que Jesús les dio a sus discípulos después de que resucitó? El Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque Jesús había dicho: yo ahora me voy. Y ustedes saben, Jesucristo no está aquí en la tierra. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, gobernando. ¿Sí lo sabían? Porque Dios lo levantó. Dios volvió y lo levantó de los muertos y está en el cielo. Pero Él dijo: aunque yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a darles el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hoy vamos a predicar sobre el Espíritu Santo de Dios? Porque nosotros debemos aprender a vivir con Dios. En este caso, con el Espíritu Santo, que es Dios también. Amén. Entonces Jesús, de las primeras bendiciones que nos dio al ser humano, era el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Jesús estaba aquí y el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, antes de que Cristo muriera, el Espíritu Santo no podía entrar a los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque todavía estaba el pecado. Cuando Cristo muere y resucita, el pecado de la humanidad o del ser humano es quitado. Entonces ya puede entrar el Espíritu Santo a la vida de la persona. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo solamente es para los que siguen a Jesús. Amén. ¿Usted es un seguidor de Jesús? El Espíritu Santo es para usted. Amén. Entonces vamos a ver quién tiene al Espíritu Santo. ¿Quién puede tener al Espíritu Santo? Todos no, solamente a los que siguen a Jesús. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así. Dice así, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese Espíritu está ahí con E mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. ¿Quiénes éramos nosotros antes de Cristo? La palabra nos reconoce a la persona que no está en Cristo como gentil. Los gentiles, no es que se llame gentil, sino que son gentiles, o sea que no son conocedores de Jesucristo. Pero dice que los gentiles, por medio de Jesucristo, podemos alcanzar la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿para quién es el Espíritu Santo? Lo que le estaba diciendo ahora: para los que creen en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Entonces, ¿para quién es el Espíritu Santo? Para los que siguen a Cristo, o sea, para usted y para mí. Amén. Ahorita que estábamos cantando, yo no sé si usted puede percibir su presencia, pero su presencia estaba en este lugar, su presencia está en cada corazón de ustedes, su presencia estaba acá con nosotros. Y es más, su presencia sigue acá con nosotros. No sé qué pecado haya hecho usted, pero quiero decirle que ahí está el Espíritu de Dios. No porque haya hecho el pecado, no. Es porque usted una vez reconoció a Jesús como su Señor y ahí está Él. Simplemente está esperando que saquemos el pecado. Amén. Pero Él está ahí, Él está cerca de nosotros. El Espíritu Santo está cerca de nosotros.
Quiero decirle que el Espíritu Santo no es solamente una sensación en la piel. Uno puede decir, uy, yo sentí la presencia de Dios y me engranujé y sentí que la presencia de Dios estaba aquí. La presencia del Espíritu Santo no es solamente una sensación en la piel. Él quiere que sea algo más, que sea una relación diaria con Él, un conversar con Él, un caminar con Él. Que yo todo lo que vaya a hacer, lo pueda hacer por el Espíritu de Dios. Si usted se pone a estudiar bien la palabra de Dios, Jesús cuando estaba aquí en la tierra, no se movía si el Espíritu Santo no le decía que hiciera. Hoy estábamos hablando con los hermanos de la intercesión y estamos hablando sobre eso. Cuando Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y ahí más adelante en Mateo 4 me parece que dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea que quiere decir que el Espíritu Santo guiaba a Jesús aquí en la tierra. Amén. ¿Sí lo comprenden así o no? Si nosotros nos ponemos a ver la vida de Pablo, una vez Pablo iba a ir a predicar a una ciudad y dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces Pablo se fue a predicar a otra ciudad. Entonces el Espíritu Santo es tan importante para nosotros como hijos de Dios que necesitamos aprender a conocerlo, que necesitamos aprender a estar con Él. Porque aunque el Espíritu Santo está con nosotros, muchas veces nosotros no entendemos de que Él está ahí y hacemos cosas que a Él no le agradan. Amén. Entonces hoy la enseñanza es aprendiendo a estar con el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién más puede estar con el Espíritu Santo? San Juan capítulo 14, versículo 17. San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese estará es un futuro, pero el que mora es un presente. ¿Sí me hago entender? Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Resulta que ahí está hablando Jesucristo antes de morir. El Espíritu Santo ya estaba con los discípulos, ya estaba alrededor de los discípulos. Y eso mismo pasa en este tiempo. Cuando uno no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está alrededor de esa persona. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, le está diciendo, reconozca a Jesús como su Señor. Mire, haga los mandamientos de Jesús. Mire esto, mire lo otro. Entonces está convenciendo a la persona. ¿Cómo la convence Dios? ¿Cómo la convence el Espíritu Santo? El Espíritu Santo usa la vida de cada uno de sus hijos, o sea, a ustedes y a mí. Cuando nosotros vamos a predicarle a una persona, el Espíritu Santo le está utilizando a usted para predicarle a esa persona, para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo en ese momento no está dentro de esa persona, está alrededor de esa persona. Cuando la persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios entra a esa persona. O sea, que si usted es un hijo de Dios y usted tiene a su Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya el Espíritu no solamente está alrededor suyo, sino que está dentro de usted. Amén. Entonces, para yo poder obtener al Espíritu Santo, debo ser un hombre de reino o una mujer de reino. ¿Qué significa eso? Porque ahí dice que los del reino de este mundo, los de este mundo no pueden recibir al Espíritu de Dios. ¿Qué es ser del reino? Si yo quiero que usted se pueda comparar, usted mismo, yo no lo puedo comparar a usted, yo mismo me comparo. Si usted se pone a mirar una persona del mundo, lo que hace esa persona del mundo,
Y si usted por casualidad está haciendo lo mismo que esa persona del mundo hace, ¿qué quiere decir? Que son del mundo o somos del mundo. Si yo me puedo comparar con esa persona del mundo y estoy haciendo lo mismo que esa persona que está en el mundo hace, soy del mundo. Y los del mundo no pueden recibir al Espíritu de Dios. Quiero decirle que muchas veces nosotros podemos venir a la iglesia, pero podemos seguir siendo hombres y mujeres del mundo. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Aquí no hay espacio para los tibios. En Apocalipsis dice: el que sea frío o sea caliente, porque los tibios Dios los vomita de su boca. O sea, que no puedo estar yo con un pie en el mundo y hacer las cosas del mundo, y cuando vengo a la iglesia estoy en el reino de Dios y hago lo que las personas del reino de Dios hacen aquí en la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, que yo, si soy un hijo del reino de Dios, debo comportarme como un hijo del reino de Dios en mi casa. Debo comportarme como un hijo del reino de Dios en mi trabajo, en mi colegio o en la universidad. En donde sea que usted vaya, debe ser alguien del reino de Dios, porque solamente los del reino de Dios reciben al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, si ve que ya no es de que todos tenemos al Espíritu Santo, es solo para los hijos del reino, para los hijos de Dios. Una vez una mujer vino que no era del pueblo de Jesús y le dijo: mi hija está atormentada por un demonio, y Jesús no le puso cuidado y siguió molestándolo y siguió molestándolo hasta que le dijo: es que yo no le puedo dar la comida de los hijos a los perrillos. Así le dijo Jesús, porque esa mujer no era del reino de Dios en ese momento. Pero más sin embargo ella siguió y tenía fe y le sacó el milagro, pero siguió siendo del reino del mundo. Hay gente del mundo que puede sacar milagros de Dios, pero siguen siendo del mundo. ¿Sí me hago entender? O sea, no porque uno recibe un milagro, ya. Uno tiene que ser del reino de Dios para poder recibir al Espíritu de Dios. Porque los del mundo no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque no le ven ni le conocen. Usted sabe qué es ser una persona del mundo, ¿cierto? Y sabe qué es ser una persona de Dios. Entonces, ahí está como los dos caminos. ¿Cuál quieres escoger? Entonces, primero, ¿quién puede tener al Espíritu Santo? El que cree en Jesucristo. Segundo, lo que acabamos de decir, los que son del reino de Dios. Tercero, ¿quién más puede tener al Espíritu Santo? ¿Quién más puede tener al Espíritu Santo? Vamos a San Juan, ahí mismo, San Juan 14:15. San Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Ya lo leyeron? Si me amáis y guardáis mis mandamientos, el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quiénes pueden recibir al Espíritu Santo? Los que cumplen los mandamientos del Señor Jesucristo. Esos reciben al Espíritu Santo de Dios. Entonces le voy a decir dos mandamientos que el Señor Jesús nos enseñó o nos ratificó. El primer mandamiento ya todos lo saben, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Usted lo cumple? ¿Yo lo cumplo? Entonces les voy a decir unos pensamientos que tengo, que yo mismo me analizo y digo, bueno, ¿será que yo amo a Dios? Entonces me puse a analizar, primero, si amo a Dios, primero debo cumplir los mandamientos. Y segundo, yo me puse a, ¿será que yo amo a Dios?
Entonces, cuando uno ama a Dios, uno lo busca. ¿Sí es así? Cuando usted tiene amor por una persona, ¿qué hace? Va y la busca. Mi esposa no está aquí, pero yo cuando estaba de novio con ella, yo era muy pobre, arrancado. En serio, no tenía ni para el bus. Y yo, uy, Señor, ¿a dónde me consigo para ir a visitarla? Porque yo sentía eso, que tenía que ir a buscarla. Entonces me conseguía lo de la ida. Y lo de la venida me tocaba venirme a pie. Pero sin embargo así me iba. ¿Sí me va a entender? ¿Y quiere que le diga dónde vivía yo? Yo vivía en San Martín y ella vivía en Galindo. No es cualquier cosa, ¿sí? Por allá al pie de Galindo. Era una caminata larga. Pero yo la amaba y la deseaba, estar con ella, mirarla, hablar con ella. Entonces yo, no, pues así me vaya con lo de la ida nomás y así me toque venirme a pie. Le aseguro, hermano, que es así. Y yo salía a las 10 de la noche de la casa de ella ya porque el papá me ponía la escoba detrás de la casa, de la puerta. Ya mejor dicho, bueno, vaya para la casa. Y a esa hora me iba y llegaba como a las 12 de la noche a la casa. En serio, y no me daba miedo de que me robaran, no me daban, bueno, pero ¿qué me iban a robar? Pero no me daba miedo nada, ¿sí me van a entender? Pero entonces yo lo hacía porque tenía ese amor, ese anhelo de ir a buscarla, de estar con ella. Entonces así mismo es con Dios. Si yo verdaderamente amo a Dios, yo tengo ese anhelo de ir a buscarlo, de ir a estar con Él, de hablar con Él, de ver qué es lo que Él me quiere hablar a mí por medio de su palabra. Entonces Él me dice, bueno, usted está haciendo esto malo, deje de hacerlo. Sí, Señor, yo voy a dejar de hacerlo. Entonces eso es amar a Dios. ¿Sí me va a entender? Entonces ahí uno se da cuenta si verdaderamente ama a Dios o no ama a Dios. Además de cumplir sus mandamientos, si me gusta estar con Él, si me gusta obedecerlo. Eso es amar a Dios. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirle que el prójimo, ahí no dice amarás a tu hermano como a ti mismo, porque amar a un hermano es fácil. ¿Cuántos de ustedes se aman aquí entre ustedes? ¿Cierto? Yo los amo a ustedes tanto, hermano. Muchísimo. Pero amar a los vecinos que le echan la basura al andén, ¿usted los ama? Él es su prójimo, el vecino. Él es su prójimo. ¿Cierto? El que le hace la guerra, el que le quiere quitar los negocios o el que le quitó la herencia, no sé. Sí, esos son los mandamientos de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos por ahora, ¿cierto? Entonces, si usted está haciendo esos mandamientos, quiero decirle que para usted y para mí, si yo lo estoy haciendo, es el Espíritu Santo. ¿Sí lo está haciendo o no lo está haciendo? Bueno, hermano, pero no se desanime, lo veo como desanimado, como que, uy, no, yo no estoy cumpliendo eso. Pero hay una esperanza, hermano, de que si usted de ahora en adelante comienza a hacerlo, para usted es esa presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia del Espíritu de Dios? Amén. Si usted tiene a Cristo, usted ya la tiene ahí. Quiero leerles otra cosita del versículo 17. Vuélvame a poner el versículo 17. Algo que no le expliqué. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo me imagino que en ese momento los discípulos dirán, uy, ¿cómo así que nosotros conocemos al Espíritu Santo? Ellos andaban era con Jesús, pero Jesús les dice, es que ustedes conocen al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo andaba con los discípulos. Para donde ellos iban, ahí iba el Espíritu Santo. Pero resulta que los discípulos no se habían dado cuenta que el Espíritu Santo andaba con ellos. Entonces eso sucede también en este tiempo. El Espíritu Santo está con cada uno de ustedes. Él anda con ustedes. Él anda conmigo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Quiero decirle que cuando estamos haciendo el pecado,
Él está ahí, mirando lo que estamos haciendo. Analícelo un poquito. Él está ahí, mirando lo que estamos haciendo. Entonces, para que usted sepa que Él está con usted, y donde vaya usted, Él va con usted. Amén. Entonces, para que usted, la intención de la predicación hoy es aprender a vivir con el Espíritu Santo, con el que estamos acá. No crea que esto es una nueva doctrina, es la misma doctrina de Jesús. Simplemente que Jesús nos dejó el Consolador, un nuevo amigo, para que nos enseñe, para que nos recuerde lo que Él ya nos dijo. Y en el momento que usted comience a conocer al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que en ese momento usted va a tener más amor por Jesús, más pasión por Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a Jesús. Amén. Entonces es necesario el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que es necesario? Amén. Vamos por favor a Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cuántos tienen sueño? No, ninguno. Yo creí que iba a parar a uno y decir, ¡amén! Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Ya lo tienen? Bueno. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Imagínese porque esto también va con nuestras imaginaciones. Usted se lleva al Espíritu Santo con usted de aquí hoy y va a su casa y lo sienta en la silla más hermosa que usted tiene en su casa. Pero resulta que llegó y su esposo la recibió con un delicioso grito. ¿Usted qué hace? ¿Le contesta? ¿O le da pena contestarle porque está el Espíritu Santo ahí con usted? ¿Ah? Sí, eso es lo que está diciendo Dios. O sea, debemos nosotros aprender a caminar con Él. Como sé que la gritería, la amargura, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia y la malicia entristecen al Espíritu Santo, entonces ¿yo qué debo hacer? Pues sacarla de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí ve cómo vamos aprendiendo a andar con Él? Entonces, así como usted sabe qué es lo que le gusta a su esposo o a su esposa que usted haga, ¿usted lo hace? Y usted sabe qué es lo que no le gusta a su esposo que usted no haga, ¿usted lo hace? Entonces, imagínese que a su esposo o a su esposa le gusta el lenguaje del amor. Ustedes recuerdan el lenguaje del amor, ¿cierto? Hay algunas mujeres que le gustan que le den caricias, que la acaricien y así se sienten amadas. Pero hay otras mujeres que no les gusta que la acaricien, sino que le ayuden a hacer oficio. Dios mío. Y entonces cuando uno les ayuda, así se sienten amadas. Hay otras que no les gustan que las acaricien ni le hagan oficio, sino que le den regalos. Oiga, ahí salió una. Entonces así se sienten amadas. Pero resulta que a Dios de cualquier forma uno le puede expresar el amor, ¿cierto? Usted debe aprender a conocer, así como aprendió a conocer a su esposa o a su esposo, usted debe también aprender a conocer al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué le gusta a Él? A Él le gusta que usted no grite, a Él le gusta que usted se quite todo enojo, toda ira, toda gritería.
Y lógicamente que si hay pecados de ahí para allá, pues esos pecados de ahí para allá, ¿cierto? ¿Los nombramos? No hay necesidad, ¿cierto? Entonces, si usted ya comienza a comprender qué es lo que le gusta al Espíritu Santo, entonces, Señor, aunque mi esposa me gritó, pero no le voy a contestar, solamente porque tú te agrades, Señor, solamente porque tú estés aquí, solamente porque quiero estar contigo, Señor. Entonces, así comienza uno a dominar la ira. Quiero decirle que así es el principio. No quiero decirles de que a mí ya no me da ira, pero yo he cogido una que cuando mi esposa comienza como así, como saben las esposas, a decirle y así. ¿Cómo se llama eso? Cantaleta. Yo le digo, aprended de mí que soy más humilde de corazón. O sea, por medio de la palabra de Dios, ¿no? Ella se va por ahí, se pone a reírse después. Pero créame que me dan ganas de yo cogerla también a Cantaleta y a Cantaleta. Dicen los cuentachistes que es tan cantaleta que puede matar un gato a Cantaleta. De los chistes. Bueno, pero menos mal que así no son nuestras esposas, ni los esposos. Vea, así es, solamente una que no es cantaletosa. Así no son las de acá, ¿cierto? ¿Cierto o no? Amén. Entonces yo aprendo a vivir con el Espíritu Santo. Cuando colóquele bien cuidado a esto, yo he escuchado muchas veces que hay gente que dice, uy no, mi casa es un infierno. Yo lo he escuchado, y a mucha gente, y hasta de pronto yo quizás una vez lo dije, pero quiero decirle que cuando el Espíritu Santo entra a la casa de uno, se vuelve un pedazo de cielo. El cielo nosotros tenemos que comenzar a vivirlo aquí en la tierra. No tenemos que esperar de que muramos o que Cristo venga por nosotros para entrar al cielo, porque aquí ya está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra a una persona, esa persona entra al reino de los cielos. Cuando el Espíritu Santo entra a una casa, esa casa tiene el reino de los cielos. Y ya esa casa no es un infierno, sino que es un pedazo de cielo. Y cuando el Espíritu Santo entra a una ciudad, pues más, esa ciudad se vuelve el reino de los cielos. Amén. Por eso, ¿qué lo hace a uno diferente de las personas del mundo? Que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos a Dios con nosotros y estamos en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué beneficios trae de yo aprender a comunicarme o aprender a hablar o aprender a caminar con el Espíritu de Dios? ¿Qué beneficios? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Dice así. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué beneficios trae de yo traer el Espíritu Santo a mi casa? Libertad. Libertad. Jesús estaba hablando y le estaba explicando a las personas de ese tiempo, es que yo echo los demonios, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿sí lo están comprendiendo? La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si usted permite que el Espíritu de Dios entre a su casa y a su vida, esa casa tiene libertad, esa vida tiene libertad. Quiero decirle que Satanás quiere tenernos a nosotros pobres, afligidos en nuestros pecados, con ataduras, con cosas demoníacas, pero cuando el Espíritu de Dios entra a una vida, esas ataduras se quebrantan, esa pobreza se quebranta, esa esclavitud al pecado se quebranta.
Porque el Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo es el que la trae. Por más de que usted quiera y diga, bueno, yo voy a dejar de hacer este pecado, usted al principio puede hacerlo, pero al fin, después vuelve otra vez. Pero en cambio si dice, sí, Espíritu Santo, con tu ayuda, con tu esfuerzo, yo voy a hacer mi esfuerzo y tú vas a hacer el resto. Uno comienza a hacerlo y viene el Espíritu Santo y corta, quebranta, destruye y derriba toda fortaleza que Satanás haya puesto sobre nuestras vidas. Yo anteriormente tenía una maldición muy grande de pobreza, de escasez y de ruina por medio de mis antepasados. Créame, o sea, todo lo que hacía no prosperaba, nada me prosperaba. Pero cuando comienzo a caminar con el Espíritu Santo, eso cambia, eso cambió. ¿Sí me voy a entender? Asimismo en la salud, asimismo en lo que usted necesite. Cuando usted aprende a caminar con el otro consolador que es el Espíritu Santo, todo lo que está atado se desata. ¿Sí lo quieren? Se nos fue el tiempo. Yo no sé si a usted le ha pasado rápido el tiempo. ¿Qué más? Job 22, 21, 25. Job capítulo 22 del 21 al 25. Job está antes de Salmo. Dice así. Ahí se me perdió. Dice desde el 21, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu casa la aflicción o de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Quiero decirle que a mí en cierta ocasión me enseñaron que si yo quería ser próspero económicamente, tenía que dar diezmo y ofrenda. Entonces yo daba mi diezmo por necesidad. No, yo tengo necesidad de ser próspero. Entonces, como tengo esa necesidad, entonces voy a dar y eso me viene. O sea, no estoy diciendo con esto que el diezmo y la ofrenda es malo. Ya voy más adelante. Espérenme en un momentico. Entonces daba el diezmo de ofrenda por necesidad. Y me enseñaron algo de la siembra y la cosecha. Y me dijeron, si usted siembra frijol, ¿qué recoge? Si siembra manzanas y si siembra dinero, eso me enseñaron. Entonces yo me imaginaba un palo lleno de dinero, iba y cogía los billetes, iba a recoger dinero. Pero entonces ahora la palabra de Dios me enseñó otra cosa. Ya les completo la idea. Me enseña en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y el versículo 24 dice, tendrás más oro que tierras y como piedra de arroyo, oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Por qué viene eso? Por tener amistad con Dios. Entonces ya cambia la perspectiva del diezmo. Ya no doy el diezmo por obligación o por necesidad, porque yo tengo esa necesidad, sino que ya como soy amigo de Dios, Dios me prospera, entonces comienzo a dar el diezmo por amor, por gozo. ¿Sí me hago entender la diferencia? No quiere decir de que tiene que dejar de dar el diezmo, no, es que comienza a cambiar la mentalidad. Entonces ya no es una obligación dar el diezmo o la ofrenda, sino que es un gozo, porque Dios me ha prosperado. Una vez David dijo, Señor, de lo que tú me has dado, de lo recibido de tu mano, te damos, porque así es. David había recibido de Dios porque era amigo de Dios, porque era amigo de Dios. Abraham había recibido de Dios porque era amigo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ahora, eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que seamos amigos de Él, que aprendamos a conocerlo, que andemos con Él, porque Él nos va a revelar a Jesús, Él nos revela al Padre.
Y cuando aprendemos a ser amigos de Él, ahí es cuando comienza a cumplirse la palabra en su vida. Ahí es de donde comienza a cumplirse de que dice, y todo lo que donde pongas tu mano, prosperará, sin necesidad de que usted ponga a orar, sin necesidad de que usted diga, y la palabra de Dios dice que lo que ponga mi mano prosperará. No tiene necesidad de decir eso. ¿Por qué? Porque eso se da naturalmente. Se da naturalmente. Y hice también un pensamiento. Quiero decirle que las bendiciones corren y corren más rápido que los seres humanos. ¿Ustedes sabían? Yo recuerdo que yo anteriormente iba detrás de las bendiciones y busque las bendiciones y llame las bendiciones, y ¿sabe qué pasaba? Pues como ellas corren más rápido, pues nunca las podía encontrar, nunca las podía alcanzar. Pero en cambio, cuando uno comienza a buscar de Dios, ya uno le da la espalda a las bendiciones y busca a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Las bendiciones le alcanzarán, porque así es. No es buscando las bendiciones, es buscándolo a Él. Amén. Quiero decir, hermanos, de que desafortunadamente se predica mucho sobre la prosperidad, y la prosperidad no es que sea mala, pero nosotros estamos para predicar a conocer a nuestro Dios, y la prosperidad viene por añadidura. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a enamorarnos de Él y no de la prosperidad. Porque hay peligro de que si Dios le da la prosperidad, usted se enamora del billete y ya se aleja de Dios. Y eso ha pasado muchas veces. Señor, dame un trabajo, y cuando Dios se lo da, se va detrás del trabajo y del dinero y nunca más vuelve a buscar de Dios. O sea, no estoy juzgando, pero estoy mostrando una realidad. Entonces Dios quiere que nosotros lo busquemos, y la prosperidad viene por añadidura. Amén. Tercero, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué más trae tener al Espíritu Santo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ya no voy a ser beneficiado solamente yo, sino que voy a recibir poder para beneficiar a los que están a mi alrededor. Amén. Quiero decirle que esta palabra no es solamente para los pastores o para los líderes o para los que sirven en la iglesia. Es para todos. Ahí dice que los pastores recibirán poder. No. Y recibirán poder. Todo. Los que reciban al Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿Usted quiere que su familia se convierta a Cristo? Necesita el poder para mostrarle quién es Dios a su familia. Necesita que su familia sea bendecida. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Pero esto viene por caminar con Él. Por caminar con Él. Cuando los discípulos recibieron el poder, no fue que lo recibieron de la noche a la mañana. Ellos caminaron 3 años con Jesús. Después de que Jesús se fue, le dijo, no se vayan de Jerusalén. Estuvieron un buen tiempo orando y buscando y buscando y buscando y buscando, hasta que recibieron el poder del Espíritu de Dios y salieron a predicar. Y salieron a ser discípulos. Entonces, el Espíritu Santo nos conviene. El Espíritu Santo Jesús nos lo dejó para nosotros, para que ande con nosotros. Y Él está aquí en la tierra para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Un cristiano sin el Espíritu Santo dice, qué difícil es vivir la vida cristiana. Pero un cristiano con el Espíritu Santo dice, qué fácil es estar en Cristo. Qué rico es estar en Cristo. Amén. Entonces, no les digo que si quieren recibir el Espíritu Santo porque ustedes ya lo tienen. Quiero decirles que comiencen a vivir con Él, a estar con Él. Amén. Por favor, colóquese en sus pies. ¡Vamos! Dile a la
persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!